Los periodistas. Maestro José Ojeda, ¿Qué tal, Jesús Manuel? bienvenido, Qué gusto. como siempre, como cada semana. ¿Qué Martes. tal? Muy bien, usted verdaderamente hecho un dandy, caray, pareces de esos maniquís de aparador de ¿Qué Palacio pasó? de Fierro. No, ¿qué pasó? Hace frío. Venezuela, maestro, ¿cómo viste? Pues interesante el tema. Aunque fíjate que me llama la atención cuánta gente que no dijo nada de Ayotzinapa se ha volcado a hablar Sí. como si realmente estuviera parte o fuera parte de nuestra realidad social y política, que también hay, y que a veces hasta se compara el extremo como se vive en México, ¿no? Pero muy interesante, creo que esto habla de apertura también del gobierno bolivariano. De los militares. De los militares. Los militares fueron el fil de la balanza para Sí, hacer reflexionar o convencer o Sí. decirle a Nicolás Maduro, oye, Sí. Sí, y te ganaron, reconócelo. Sí. Y un Capriles que pues tiene tiempo muchísimo. Que tiene colmillo. Ya Y la esposa del que está en la cárcel, que dio la sorpresa también. Sí, yo creo que es algo muy interesante, pero ahora no creo que esté muerto El movimiento bolivariano de pero sin embargo Chávez. yo creo que es una válvula de escape muy significativa, que esto lo que va a poner en el contexto internacional, pues de que a pesar de que hay un monopolio gobernando, pues empieza a haber como que estos esquemas de que hay elecciones, que no es la dictadura que formalmente que se decía o que se articulaba, sino que hay estos elementos de democracia, pues que si no estás de acuerdo, pues puedes votarlos, pues la propia palabra, que no estén al frente del gobierno, ¿no? Sí. Y creo que eso es un tema interesante. Yo creo que esta le quita la presión a Venezuela. Es decir, Venezuela ya no es, ya no se va a convertir. La presencia de los líderes internacionales, de Felipe González, todo esto. Y pero también otra vez y la presión ahora para que liberen al que está en la cárcel, que está en la cárcel. López, ¿cómo se llama? Sí, López. El señor López le dicen, ¿no? El señor López. Sí. Como López acá el Obrador. Pero interesante pero otra vez estos líderes, Felipe González, que pues está de alguna forma apoyando a la derecha, ¿no? Porque al final del día la disidencia es de la derecha. Bueno, decían que no, que realmente en Venezuela se dio el fenómeno de todos contra Nicolás, todos contra el chavismo, o sea, la izquierda, la derecha, la democracia cristiana, los empresarios, o sea, que no hay líderes formalmente. Hay líderes de cada una de las facciones, sí, pero no hay movimiento fuerte. Ese es un movimiento interesante. Bueno, te tenía yo ese tema y el de Francia. Porque el de Francia, Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, para el que no sepa, el Frente Nacional es como la extrema derecha, como hay quien la compara con el neonazismo en Francia. Yo no sé si tendrá la misma ideología, pero es todo un movimiento en contra de los inmigrantes, en contra de los turcos, en contra de la comunidad económica europea, del euro, o sea, conservadores al 100%. Francia es para los franceses y de la extrema derecha. Y de la extrema derecha. Bueno, que ya ha tenido fuerza. Renunció el padre por presión de la hija lo lanzó porque dijo, tú ya estás muy viejo, ya no, y la hija se quedó con el movimiento, y en los procesos electorales, cuando sale Nicolás Sarkozy, el Frente Nacional empieza a llegar al 8, al 9% de la aceptación, sobre todo en el norte. Y ahora, después del atentado en París, 30% de aceptación se convierte en la fuerza política más importante. La primera fuerza. Después del presidente Hollande. Sí, eso es un fenómeno. Sí, primero creo que es interesante analizar, nada más un comentario más de Felipe González, es decir, Venezuela, las inversiones españolas eran muy grandes. Y a partir de, que llega el golpe de Estado y el chavismo y el ejército, que es el que puso al chavismo y todo lo que amenazaron con quitar expropiar. Ahí es cuando empieza a haber empiezan a correr varias de los capitales y sobre todo los españoles. Los españoles, sí. Y creo que ese es un tema también, por eso es el tema de la participación de Felipe González. Es decir, Felipe González sí es una voz importante, pero que también está tratando de cómo
que recuperen muchas de las inversiones que muchos españoles tenían, o que tienen todavía, más bien, muchos todavía existen allá, con unas condiciones un poco complicadas, pero por eso es importante el tema, y por eso lo relacionaba Felipe González con la derecha. Con la derecha. Porque es Sí, un tema fue a defender a los inversionistas Exacto, españoles, el españoles. capital Sí. español. Sí. Y bueno, Francia. Francia. A mí bueno, eso es interesante. No hubiera pasado esto si no hubiera habido estos atentados, estamos Claro, claros. claro. Pero sin embargo esto, Sí, el lo que crecimiento del Frente Nacional sí, no se hubiera dado. no se hubiera dado. Pero esto habla precisamente de cómo se empieza a polarizar otra vez las sociedades, ¿no? La sociedad... Cuando se pensaba que ya la Comunidad Económica Europea era sí, y que ya un no había... paso irreversible, ¿no? Sí, y que ya no había este tipo de conductas radicales, porque al final del día este movimiento lo que está buscando también de la ultraderecha, pues es casi eliminar a los migrantes, quitarles todos cerrarles las puertas de posibilidad laboral. Y de asentar, igual que Estados Unidos. y de seguridad Igual que social, y de seguridad, porque no, muchas y de seguridad de la nación. sí. Pero uno de los temas que es atractivo es la seguridad social, es decir, lo que los migrantes tienen en Francia, pues es que tienen, pues estamos hablando de que era el país antes de los atentados, pues con todas las características de un Estado plural, abierto, con todas las la igualdad, o sea, todos estos tres sinónimos o sea, tres frases, fraternidad, igualdad y libertad, pues es el del país europeo en que el que mejor lo aplicaba, ¿no? Y con esto, pues es cerrar parte fundamental que es hacia las personas externas a los franceses. Es decir, cómo tratan de buscar pues una especie de aquella época de los judíos, ¿no? Es decir, cómo buscar a los franceses de pura sangre, ¿no? Y decir cómo vamos a eliminar a todos los que están aquí. Incluso antes, como bien lo decías, hubo movimientos muy fuertes con Sarkozy y que incluso el crecimiento que tuvo este mismo partido, que llamaba la atención, es decir, cómo le votan tanto a este partido que lo único que está buscando pues es el conservadurismo extremo, la cerrazón. Digamos, para compararlo con los aspirantes en Estados Unidos sería el Donald Trump. Exactamente, yo creo que ese es es decir, como si votaran a Donald Trump, Sí, exactamente. exacto. Y ahorita esto pues realmente pone en jaque y puede Porque ser es la clase media de Francia. Exacto, pero clase media que puede ser mayoría. Claro. Y que esto va a ser un y dominó. que es la afectada por los migrantes. Que esto puede ser un dominó para toda Europa. Es decir, que se empiece a radicalizar que tipo de... en Alemania se cierren las Exacto. puertas también. Y que en Inglaterra, que también Bueno, es otro Inglaterra tema. también, Ese es un sí. tema muy fuerte, que ahí es incluso el tema de que es formalmente no sufrió atentados Inglaterra, pero sin embargo ya está participando bélicamente, ¿no? Ya se ha sumado sus ejércitos. Francia. Sí, Inglaterra, que el mismo Congreso lo aprueba de manera interesantísima, ¿no? O sea, creo que están tomando suyo este tema de lo que está sucediendo en Europa, específicamente con lo que sucedió en Francia. Yo creo que esto puede contaminar, porque no es un movimiento que tampoco sea sano, ¿no? Porque es un movimiento que al final empieza a generar muchas fricciones y empieza a generar pues todo el tema de que hay personas de primera y de segunda, hay personas que no son deseadas, y esto pues puede generar ambientes incluso hasta de ejecuciones, ¿no? Así es. Y como el tema de Hitler, ¿no? Las juventudes hitlerianas, ¿no? Así es. Toda esta parte. Sí. Muy bien. Pues eso es. Pues hoy breve y sustancioso. La semana próxima solamente México. Ya tendremos tema de algunos destapes en algunos estados. Ya Durango ya están bien, está más muy, que Oaxaca ya está muy perfilado, Tlaxcala. Sí, y esto que platicamos, ya Mario Fabio fue a Durango, aquí a Puebla cuando viene para... Sí. Yo creo que hasta de enero, ¿no? Sí, yo imaginaba que en diciembre ya iba a haber. Yo creo que todavía hay carta para los Reyes. Sí. Y que no hay todavía, aparentemente no hay... Bueno, aparentemente dice, Rodolfo ¿no? Ruiz en su columna de este martes dice, si camina como pato y hace bajuras, no sé cómo le pone ahí en su columna. Nada como pato. Nada como pato, camina como pato, pues es que es pato, y se refiere a Blanca, ¿no? Pero, sin embargo, también... que las redes sociales ya empezaron así, que Blanca será, si la del Botox o la sin Botox. Sí, pues, o sea, las cosas están a ese nivel. Sí, y a propósito de que también, para que luzca a ese también nivel su informe, está el tema, ¿no? Bueno, mi querido maestro José Ojeda, nos vemos la semana próxima. Manuel. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Muy martes. amable. Los